Todes y todos. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México da la más cordial bienvenida al evento Cuerpos Diversos, un diálogo transdisciplinario en clave de género, organizado por el proyecto de investigación interdisciplinario sobre cuerpo, emociones y género y la División de Investigación y Estudios de Posgrado, así como la carrera de Psicología. Es una actividad rumbo al 8M, 8 de marzo para quien no sepa, que tiene por objetivo llevar a cabo un conversatorio entre distintos actores y actrices en los que el tema que nuclea es el diálogo entre los cuerpos diversos, desde miradas, vivencias distintas, que conduzcan a la reflexión de la importancia y la trascendencia de su reconocimiento, que contribuya con la equidad de género, el respeto y la diversidad de los derechos humanos. Las actividades a realizar son las siguientes. Tenemos la exposición fotográfica Mujeres de Peso de Patricia Ritchit, que está allá afuera en el pasillo, como pueden ver. Tenemos justamente nuestro primer conversatorio y tenemos en esa mesa titulada Estéticas del Cuerpo Femenino, Resistencia y Transgresión. Tenemos un pequeño receso y después tenemos justamente otra segunda mesa, otro conversatorio titulado El Cuerpo Vivido, un diálogo entre mujeres. Les recordamos que el evento tiene valor curricular para el informe anual 2023 en materia de capacitación y actualización en el ámbito de perspectiva e igualdad de género. También les vamos a recordar que su participación es por medio de tarjetas. Se les ha pasado al inicio justamente a algunos de ustedes las tarjetas para que puedan anotar sus preguntas, comentarios y demás, por favor. Y la asistencia es por medio de códigos QR. Tenemos dos compañeros que nos están apoyando, nuestra compañera Laura de este lado y nuestro compañero Daniel de aquel lado, que tienen los códigos para que puedan, por favor, escanearlos con sus teléfonos celulares y así puedan tener, por favor, su constancia de asistencia. Bueno, vamos a hacer la inauguración justamente del evento y le pedimos por favor al doctor Gibraín Adán Pérez Mendoza, jefe de la Unidad de Investigación y Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que suba por favor. Le damos un aplauso. Creo que ahí ya se me escucha bien. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco cómo surge esto de las inquietudes de Oliva, que es una de las personas más maravillosas que he encontrado en esta facultad en muchos sentidos. Y en gran medida ha sido porque compartimos muchas perspectivas y el día de hoy justo quiero platicarles un poquito de esta perspectiva antes de que inicie el conversatorio. Una facultad, una unidad multidisciplinaria dedicada a las ciencias biológicas y de la salud, surge en gran medida como esta idea de descentralizar lo que sucedía en Ciudad Universitaria. Sin embargo, esta idea de descentralizar al mismo tiempo de ser maravillosa porque efectivamente lleva a distintos lugares los conocimientos que requiere la población e incluso muchos servicios, que yo creo que es una de las grandes fortalezas de nuestra facultad, también nos aísla. Y una de esas cosas que vamos perdiendo en gran medida es precisamente esta interacción con otras disciplinas que nos ayudan a mirar hacia nosotros mismos. En esta unidad tenemos medicina, enfermería, optometría, y muchas veces nos centramos en el estudio del cuerpo objetivizándolo, minimizándolo y reduciéndolo a una serie de procesos fisiológicos, celulares. Entendemos qué sucede con nuestra pituitaria, la glándula suprarrenal, todas estas cosas, pero nos olvidamos que el cuerpo no nada más es un vehículo de esos genes que guardamos. El cuerpo es algo que va mucho más allá. El cuerpo es nuestra forma de interactuar con el medio, de percibirlo, de entenderlo, de resignificar esos datos que vamos tomando poco a poco, de hacerlos propios y a partir de ello de compartirnos con el resto de la humanidad. Entonces creo que muchas veces el estudio del cuerpo desde esta perspectiva tan científica nos hace olvidarnos de que somos humanos y de que el cuerpo tiene esta parte de humanidad tan maravillosa. Entonces yo creo que hoy
además abordarlo desde la perspectiva de cómo expresamos nuestro cuerpo y cómo entendemos nuestra expresión del género, nos ayuda también a saber cómo dirigirnos y cómo, finalmente, una de las cosas que más nos pasa en estos tiempos es que, a pesar de que tenemos redes sociales y un montón de cosas, estamos aislados y ensimismados, de forma tal que nos cuesta mucho trabajo encontrarnos con los demás. Pero el encuentro con los demás es a partir de la expresión de quiénes somos, de cómo nos identificamos y de cómo somos capaces de transmitirlo al otro. Y todo esto lo hacemos a través del cuerpo. Todo esto lo hacemos a través de una concepción que tiene que ver con lo social, de qué es nuestro cuerpo y cómo lo ofrecemos hacia los demás. Entonces, de verdad que yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes el día de hoy, porque me parece que hoy realmente podemos empezar a tocar no solo lo multidisciplinario que es nuestra facultad, sino lo transdisciplinario. Acercarnos, escuchar al otro, entender al otro, y este proceso fisiológico de escuchar, de que estas ondas de vibraciones que yo estoy produciendo a través de mis cuerdas vocales resuenen en el tímpano que las magnifica, las lleva por el nervio al cerebro, y ahí todos esos datos se resignifican. Ahí lo volvemos algo humano. Entonces, pues no me queda más que decirles que de verdad, qué placer, qué gusto que estén aquí personas tan interesantes que nos van a compartir cosas desde la perspectiva propia, porque además eso es lo más maravilloso, ¿no? El mundo es una experiencia completamente intrínseca, pero que gracias a este tipo de momentos se vuelve extrínseca y la compartimos todos. Entonces, sean bienvenidos a esta facultad, sepan que es su casa hoy y siempre, y ojalá tengamos oportunidad de más momentos como este, de discutir quiénes somos, cómo nos comportamos y cómo este cuerpo nos permite allegarnos de los otros, no nada más de esa información científica, ¿no?, sino de entendernos como humanos, no como cuerpos. Muchas gracias. Ok, continuando con esto, le vamos a entregar su constancia, por favor, al doctor Gibrahim. Y vamos a iniciar, por favor. Antes de esto voy a leer los currículums de nuestras dos ponentes que van a estar en la siguiente mesa. Primero, la profesora Verónica Estela Flores Huerta, licenciada en Psicología de la FES Iztacala, maestra en Gestión Administrativa por Servicios de Salud y Hospitales de la UVM Coyoacán, actualmente docente de asignatura tipo A de la FES Iztacala en el módulo teórico y en investigación sociocultural de la actividad, colaboradora del proyecto de investigación GESEX, activista y colaboradora transfeminista en AC, Musas de Metal, grupo feminista gay, integrante del PISEC, y sus temas de interés que ha trabajado es diversidad sexual, transfeminicidio, salud y género. Brindémosle un aplauso, por favor. A continuación, la doctora Oliva López Sánchez, quien es doctora en antropología, profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, coordinadora del proyecto de investigación interdisciplinaria sobre cuerpo, emociones y género PISEC, FESI UNAM, co-coordinadora de la Red Nacional de Investigación de Estudios Socioculturales de las Emociones RENICE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son representaciones técnico-médicas del cuerpo de las mujeres en México, siglos XIX y XX, salud mental desde las perspectivas de la antropología médica, la historia cultural y género, estudios socioculturales de las emociones y el cuerpo, historia cultural de las emociones y la educación sentimental en México, autora de diversos artículos y libros especializados, y sus publicaciones más recientes es Amor, Desamor y Modernidad, régimen de una educación sentimental en México y América Latina de 1900 a 1950, y Extravíos del alma, justamente, patologización de las emociones en los diagnósticos psiquiátricos de 1900 a 1940 y coeditora de la colección de emociones e interdisciplina de la RENICE, persona orientadora comunitaria de la FES Iztacala. Un aplauso, por favor.
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana, también a quienes nos siguen por las redes sociales institucionales. Es un gusto para mi amiga, colega Verónica Flores, para Óscar Sotomayor, para el doctor Ibrahim Pérez y para una servidora y estupendo equipo de trabajo, ya las mencionaré. El hecho de que estemos aquí, hemos pensado este evento justo en el rumbo al 8M, pensando hablar sobre el cuerpo. El tema central de este conversatorio, tenemos invitadas fantásticas, una delicia, las iremos aprovechando, las iremos disfrutando en cada una de las dos mesas que tenemos. El tema central es el cuerpo. Ya lo decía el doctor Ibrahim, el cuerpo no solo es ese equipo biológico, el cuerpo también es el receptáculo de una serie de significados, de símbolos. En el cuerpo se inscriben nuestras identidades de todo tipo, las identidades de género, las identidades sexuales, las identidades de clase, de racialización, de etnia, incluso profesionales. Han prescrito sobre el cuerpo las disciplinas, los discursos juristas, la religión. En particular, ha servido esa regulación del cuerpo para nombrarlo, clasificarlo y excluirlo. Y en particular, ciertos cuerpos han sido devaluados, han sido dominados y han sido excluidos. Y me refiero a los cuerpos de las mujeres. Por supuesto, también están los cuerpos indígenas, los cuerpos con discapacidad. La discriminación de los cuerpos de las mujeres es milenario. Los imaginarios que hay alrededor del cuerpo de las mujeres están sustentados en su fisiología sexual. Y podemos revisar desde el discurso hipocrático, hace 5000 años, ¿sí?, el discurso de los filósofos griegos, y siempre, invariablemente, los cuerpos de las mujeres fueron explicados a través de un solo órgano, el útero. De ahí que podamos asistir a una larga, muy larga historia de una sinécdoque, es decir, se explica un todo por una parte, el útero. Y si hacemos un recorrido por la historia de ese cuerpo, veremos cómo Hipócrates, en su libro sobre la enfermedad de las vírgenes, ya advertía a aquellos hombres encargados de la salud sobre las anomalías de las mujeres a causa del útero. Pero Platón, por ejemplo, pensaba que la mujer era un animal poseída por otro animal, su útero, que viajaba cada 28 días a partir de la menarquia. Aristóteles concibió el cuerpo de las mujeres como un cuerpo defectuoso, un macho invertido. ¿Por qué? Porque el útero era el símil del pene, los ovarios, los testículos que no habían descendido a causa de su naturaleza húmeda y fría. Y esa idea llegó hasta Galeno. Es decir, si usáramos los términos actuales, estaríamos hablando de los cuerpos de las mujeres como abyectos, como cuerpos anómalos. Y podríamos seguir la historia. Y podemos llegar al siglo XVIII, el siglo de las luces, la Ilustración, donde imperó la razón, pero también empezó a desplegarse el discurso de la biología. Pero no encontramos diferencias, porque si bien para el padre de la Ilustración, Rousseau, éramos iguales hombres y mujeres, había una diferencia en nosotras, el sexo. Porque el sexo remitía a nuestra naturaleza patológica, entre comillas. Y después podemos seguir con el desarrollo de la biología y podemos llegar a Darwin, donde al hablar en su libro de la evolución, siempre miró el cuerpo de las hembras, incluida la humana, como inferior. Muestra de ello era la poca variabilidad que él identificaba. Podemos irnos también a los discursos juristas y podemos pensar en un César Lombroso,
que tipificó y organizó los cuerpos de los delincuentes natos, donde estaban las mujeres y los hombres con ciertas características. También podemos pensar en toda la teoría psiquiátrica y médica total, que yo podría seguirme toda la tarde o el día hablando de las evidencias de cómo los cuerpos de las mujeres han sido sujetados, han sido dominados desde un discurso disciplinario. Y ya nos decía Foucault, un teórico ya en desuso para estas fechas, no sé si para bien o para mal, pero nos hablaba del cuerpo como el sitio del reducto del poder. Pero también es el sitio de resistencia. Y este día no vamos a hablar de esa larga historia de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres. Este día queremos reflexionar sobre todo en cómo el cuerpo es un espacio de resistencia, de significación y de posibilidades. Por eso a mí me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes aquí, acompañada de mujeres grandiosas, espléndidas, que desde su corporalidad, con su corporalidad, tienen una presencia política, resignifican sus vidas. Y después de un episodio pandémico como el que hemos vivido, es un gusto. Somos sobrevivientes de una pandemia. Y estar aquí en la copresencialidad nos da la posibilidad de interactuar en ese cuerpo a cuerpo, pero también de sentir esa materialidad significada, esa posibilidad política de poder comunicar y de poder dialogar con mujeres diversas, diversas en muchos sentidos. Iremos viendo también esas maneras de transgresión de ese cuerpo, porque el cuerpo es el único y la única posibilidad de empoderamiento de las mujeres, porque es allí donde yace nuestras identidades de género. Me quedo aquí con la noción de el cuerpo disciplinado y les iré contando a lo largo de las 2 mesas un poquito más de estos datos. Vero, por favor. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como este cuerpo está nervioso, decidí escribir, entonces les voy a leer lo que escribí. ¿Por qué hablar de cuerpos diversos en un espacio universitario? La gran pregunta. La respuesta me parece más simple de lo que se espera. ¿Y por qué no hablar de cuerpos diversos en un espacio universitario? ¿No es acaso la propia academia quien ha categorizado, estigmatizado, explotado y vulnerado con el afán de teorizar un cuerpo al que le reconoce diverso, pero a la par ajeno? Este es un momento crucial donde los discursos academicistas se han quedado cortos para dar cuenta de la diversidad que se vive y se enfrenta en las calles. Tal vez es el gran momento de asumirnos ignorantes, distantes y apáticos de lo que no se ajusta a nuestros estándares y bibliotecas, porque solo con el reconocimiento de nuestras carencias podríamos escuchar y aprender de los cuerpos que habitan, los que marchan, los que cuestionan y los que hoy nos acompañan. Rumbo al 8M nos parece fundamental habilitar estos escenarios, donde lo incómodo, lo diferente y lo no normativo sea la narrativa protagonista. Este espacio no busca teorizar o validar la diversidad corporal. Nuestra intención ha sido acompañarlos en la formulación de más preguntas que nos permitan apropiarnos de los espacios que mucho tiempo se nos ha negado por ser diversos. A nosotras, nosotres y nosotros nos ha parecido un gran momento para hablar sobre esta deuda institucional, donde los discursos universitarios sobre corporalidades diversas se alimentan de la búsqueda de la jerarquización de los cuerpos que no incomoden y que no se sepan subordinar. Intentamos en este lugar cuestionar esta necesidad de estudiar la diversidad corporal desde los cubículos, las charlas en las aulas, las conferencias y los talleres de sensibilización, pero la carencia de reconocernos dentro de estas experiencias interseccionales y diversas. El cuerpo es un espacio histórico, es memoria de añoranza de lo que fue, de lo que nos dijeron que podría ser, es la huella de las experiencias del presente, es la capacidad de mostrarse vulnerable. Mi voz no está separada de mi cuerpo, de las violencias que me atraviesan, de las incomodidades, de lo que soy, pero que no se espera. Mi cuerpo diverso no solo se adolece, también se transforma, también es valiente, también es poderoso y hoy comparte con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Gracias, Vero. Vamos a dar inicio a la primera mesa
y un poco siguiendo esta pequeña historia o microhistoria que les quiero ir contando, y para una intro de la mesa 1, que es Estéticas del cuerpo femenino, resistencias y transgresión. Les hablaba de esos discursos de disciplinamiento del cuerpo. Y si hay un mediador de esa dominación del cuerpo, de ese disciplinamiento y de ese ejercicio de poder, ha sido uno de los inventos más maravillosos, que es la fotografía. La fotografía, un invento de 1830, de Niepce, este francés a quien le debemos este gran invento que revolucionó muchas cosas, la vida. Y bueno, hablo desde mi analfabetismo fotográfico y me da un poco de pudor porque aquí tengo a 3 expertas en el campo, pero bueno, algo he leído y de lo que he estudiado durante estos largos años, podría compartirles que con el invento de la cámara fotográfica se pensaba que se había llegado a esa deseada objetividad. Ese cuento que siempre nos contamos todas y todos, eso de la objetividad. Y se pensaba que la cámara ya no interpretaba, registraba imagen. Por primera vez una imagen quedaba fija a través de todo un proceso químico sumamente complejo e interesante. Pero fotografiar el cuerpo tuvo, antes que un tema estético, un tema de control. Y es que ahí la cámara y la fotografía está justo en un medio de ejercicio de poder sobre el género, la clase y la raza. Sabemos que hoy día no hablamos de raza, eso no existe. Hablamos de procesos de racialización, que es distinto, es decir, procesos de discriminación y valía y pigmentocracia, pero no hay razas. Sin embargo, el uso de la fotografía para estos fines clasificatorios fueron muy interesantes. Y pensemos, si no, en la, creo que sí tiene lucecita, pensemos en las fotografías de César Lombroso para clasificar a los delincuentes natos. Pensemos también en las fotografías psiquiátricas de la Salpêtrière, por ejemplo, o de la Castañeda. Pensemos también en las fotografías para clasificar los cuerpos según los oficios, los aguadores, y pensemos también en las fotografías de las prostitutas. Es decir, la fotografía ha tenido un uso de dominación y clasificación de los cuerpos. Una actividad por demás masculina, pero justo esta mañana vamos a tener una mesa, una charla y una conversación desde ese lugar de la resistencia y de la resignificación. Y doy la bienvenida a las invitadas de esta mesa. La fotógrafa Lourdes Almeida, por favor, van pasando. La fotógrafa Patricia Aridgis, autora de la exposición que está afuera, por favor. Allí, sí, ahí, por favor, Lulu. Pati Aridgis, por favor. Patricia Macé Cendejas. Quitamos la diapositiva. Voy a leer sus currículums. Voy a hacer un resumen muy apretado de los amplios y extensos currículums resumidos de nuestras invitadas. Lourdes Almeida realizó sus estudios de fotografía en Florencia, Italia, y participó en el taller Pláticas de Invierno sobre la fotografía, impartido por el maestro Manuel Álvarez Bravo en la UNAM en 1983, en el CUEC. Considerada una de las autoras más versátiles de la fotografía mexicana contemporánea. Su desempeño en el campo editorial es extenso, más de 80 catálogos y libros de arte han sido ilustrados con sus fotografías. Desde 1978 a la fecha ha tenido más de 100 exposiciones individuales en importantes museos de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Destacan Retrato de familia, La nación mexicana, Lo que el mar me dejó, que es la muestra que vamos a ver este día,
Corazón de mi corazón, Huestes celestiales y laberinto de quimeras, Mitologías del calzado y Terra ignota, Zapatos de migrantes. Ha participado en más de 300 exposiciones colectivas alrededor del mundo. Cuenta con varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Cámara de la UNESCO. Ha sido integrante en 3 ocasiones del Sistema Nacional de Creadores del FONCA de Conaculta. Su trabajo se ha publicado en diferentes revistas importantes en México como en otros lugares del mundo. Ha realizado la dirección de arte de 4 películas y obtenido 3 premios Ariel. Actualmente es parte del proyecto La Manta de la Curación. Muy bienvenida, querida Lourdes. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, al contrario. Patricia Aridgis, fotógrafa. Su obra se ha publicado de manera individual en los libros Las Horas Negras, ensayo fotográfico sobre mujeres en reclusión, Ojos de papel volando. Este último forma parte de la colección de libros de fotografías documental Ojo de Venado. Además, es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En el 2020 recibió la Medalla al Mérito Fotográfico otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fototeca Nacional. Y de ella vamos a ver la exposición Mujeres de Peso. Ha participado en 26 exposiciones individuales y más de 63 de manera colectiva en espacios nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido publicado y exhibido en Bélgica, China, España, Portugal, Canadá, Polonia, entre otros países. Muchas gracias por estar aquí, querida Pati. Muchas gracias. Y bueno, también me da muchísimo gusto presentarles a mi amiga, colega, Patricia Macé Sendejas, doctora en Historia, maestra en Historia del Arte y licenciada en Sociología por la UNAM, profesora investigadora titular de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado en el resguardo de las colecciones fotográficas del siglo XIX de la misma institución y ha sido una de sus principales materias de trabajo, desentrañando su valor cultural y aportando estrategias metodológicas para historiar y leer fotografía. Es coordinadora general del Seminario Estudios del Patrimonio Fotográfico de México. Es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Su trabajo más reciente sobre el tema de fotografía y mujeres es Miradas al embarazo en la fotografía, aproximación al primer medio siglo XX en México. Pues da mucho gusto tenerte aquí. Pues vamos a empezar, les cedo la palabra a Pati Macé, que nos va a hacer un preámbulo del trabajo de la fotografía en y desde las mujeres. Adelante, Pati. Buen mediodía. Pues me siento bien contenta porque estoy en compañía de amigas. Amigas muy queridas que por cuestiones de fotografía y cuestiones de la vida nos reúnen frecuentemente, nos convocan y nos hacen estrechar vínculos muy fuertes. Pues quiero agradecer la presencia de ustedes y quiero felicitar a la equipa, todo el personal que está aquí apoyando y está colaborando para la realización de este evento, porque parece poca cosa cuando uno está asistiendo como público, pero cuando se encarga de organizar, son cuestiones que realmente el esfuerzo se aplaude, es muy, muy plausible. Ya en las intervenciones anteriores se hicieron 2 señalamientos que a mí me interesa así reforzar, porque hay que hacerlo. Esto es a propósito del 7M, del 8, 7M lo llaman, pero con vistas ya encaminándonos al mañana, el 8M. Y esta oportunidad, ya lo han dicho perfectamente quienes me han antecedido, de que ¿por qué no hablar de la estetización del cuerpo? Así como decía, ¿por qué no hablar de lo diverso, la diversidad? ¿Por qué no hablar de la diversidad del cuerpo en un espacio donde yo había pensado en el término, está muy medicalizado el conocimiento del cuerpo, en términos de formación profesional.
Y de pronto me quedo pensando en que esta desmedicalización también tendría que estar relacionada con lo que en términos de la historia del arte se utiliza mucho esta palabra, o bueno, es un comodín siempre, esta expansión de la medicalización del cuerpo. Ahorita que estaba escuchando las intervenciones, decía, bueno, también yo en mis prácticas de la yoga, hablamos mucho de esta cuestión de la neurociencia y del nervio vago, y del trabajo del nervio vago. Entonces son cosas que pues me parecen nuevas, no conozco la ciencia, estoy ante gente que está manejando un discurso. No se oye bien. Es que con el cubrebocas, pero prefiero porque es que vamos a compartir, entonces prefiero tenerlo. Así está mejor. Bueno, ya me hubieran dicho. Entonces, esta cuestión de la expansión de lo medicalizado hacia cuestiones como lo que la neurociencia ha hablado del nervio vago, en que tanto me insisten en mis prácticas de yoga, me parece que son parte de esa nueva sensibilidad. Entonces, más que hablar de medicalizar o desmedicalizar, o de revisar este cuerpo estético en un espacio donde la estética pues no tiene cabida, los estudios aquí no tienen cabida, es un reto para mí, porque está uno acostumbrada a esta especialización, a hablar con especialistas, y da por sentadas cosas. Entonces pueden surgir aquí preguntas sumamente interesantes y precisamente es de donde uno aprende mucho. Este diálogo entre para allá y para acá y por acá, en círculo. Otro punto que antes de entrar en materia quisiera, que ya está puesta la materia para introducir, es la cuestión de el relato que se ha armado de la historia, en la historia de la fotografía, en el cual las mujeres han aparecido de una manera sesgada por esta cuestión de esta revisión y estas historias que se han escrito desde la masculinidad. Y aquí tenemos no solamente a la fotógrafa que trabaja con la cámara, sino también que trabaja como investigadora. Es una persona que se mueve por donde la dejan, donde puede y se mete. Entonces ella ha hecho, y quizás lo ponga aquí atrás o allá adelante o como sea, acabo de recibir el libro, y ella ha hecho primero un diplomado surciendo la historia, y está salido del horno este ejemplar muy bellamente editado que se llama, igual Surciendo la historia con el título, y esta combinación que hace de surcir, de esto de la manta de la curación, y esta manta de curación en el relato de la historia me parece genial como título, genial su labor. Pero antes, desde los espacios de los que yo provengo, ya habíamos visto las portadas de las dos revistas anteriormente, del espacio donde yo trabajo, del INA, la revista Alquimia, que son también esfuerzos que son de a poco para colaborar y para ensanchar, ampliar esta historia, esta mirada en el que las mujeres han estado, pues mejor no las vemos o quién sabe por dónde andan. ¿Por qué? Porque el discurso dominante ha sido pues heteropatriarcal. Y después, ya en bueno, aquí está la portada del libro que les acabo de presentar, de la autora que tenemos aquí, otra de las colegas es está corriendo, vamos a detenerlo. Está por el tiempo, ¿verdad? Está medida por el tiempo. Las colegas también historiadoras. Entonces, a mí me interesa, vamos a poner la siguiente, aquí estamos, en una mapa que parece, ¿por dónde están en el centro? Pues nuestras dos colaboradoras estrellas, porque no son, aquí me parece que era todo un reto para la organización del evento. ¿Quiénes vienen? Bueno, pero ¿quiénes vienen? Yo creo que son dos figuras, a mí me parece que las puedo colocar en dentro de esta línea, o más bien diría constelación, esta temporalidad histórica, este tiempo histórico, esta constelación de las mujeres fotógrafas las pongo en el centro,
Lourdes Almeida y Patricia Aridgis, porque me parece que son bisagras como fotógrafas de un tiempo entre que han transitado sabiamente entre el siglo XX y el siglo XXI. Me parece, bueno, Lourdes es más cercana a este movimiento y los efectos del movimiento del 68, pues no estamos tan lejanas tampoco nosotras, pero más inmediata, creo yo, la experiencia de Lourdes. Entonces, en este siglo XX, grosso modo, podemos ubicar desde el siglo XIX la invención de la fotografía en 1839, más o menos 1920. Ya también aquí la doctora Oliva López, nuestra amiga, nos ha situado dentro de este discurso que ella maneja, nos ha situado muy bien con la fotografía. Entonces, estos años 20 en los que el cuerpo de las mujeres aparecen como objetos de publicidad, ¿sí?, ligadas a las medias, al traje de baño, a los coches. Y aquí está una de las imágenes, digamos, que se manejaban en las revistas, esta revista de los años 40, 50, la revista Hoy. Vamos a volver atrás a la constelación. Entonces, luego en el centro, pues como ustedes están viendo, no se puede poner una línea todas juntas, son tiempos distintos, pero la generación de ambas es muy rica. Incluso en algunos espacios he visto que se habla de la feminización de la fotografía. Sí, y realmente no es que se haya feminizado, es que sí hay. Si revisamos el libro de Lourdes Almeida, vemos que hubo muchísimas fotógrafas en la historia que no conocíamos y no conocemos, que estamos por descubrir. Sí, entonces esta feminización es más bien una percepción. Y luego, después de ellas, ¿qué viene? Siglo XX. Ellas transitan entre el 20, el 68 hasta el 2010, los celulares, las cámaras, los dispositivos digitales. Ellas comenzaron trabajando con analógicos, con cámaras analógicas de rollo, en el laboratorio, imprimiendo sus imágenes, preparando sus químicos, y ya después la analógica, que también trabajan con eso, y lo que puede permitir una cámara analógica, pues ya lo ven ustedes con sus celulares. Hacemos muchas imágenes, digital, gracias por la corrección. Las cámaras de celular digitales, en el que hacemos muchísimas cosas. Entonces, en esta constelación, bueno, ya estamos viendo la imagen de las publicidades, este estereotipo del cuerpo femenino, cuerpos. Ahora, para introducir en esta temática en la que nos van aquí a deleitar las autoras, una de las figuras míticas, iconos emblemáticos de este cuerpo de la seducción de las mujeres son las sirenas. Ya Lourdes Almeida habla de eso en su obra. A mí lo que me interesa es señalar y que ustedes piensen en lo que están, mientras están viendo lo que ella presenta, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué miran? En primer lugar, ¿qué efecto de realidad es el que está mostrando? Bueno, ya aquí simplemente con referirnos a Méliès, estamos ubicándonos en esta fantasía del cuerpo femenino. Vamos a la siguiente. El otro tema que ya vieron al entrar de las gordas, tal cual el título de la imagen que ustedes ven a la izquierda, no sé si es el título de archivo, quizás Lourdes nos pueda referir un poquito más. Yo lo encontré así en el archivo de Manuel Álvarez Bravo, gorda, sí, gorda, porque así, y exacto, a mí me gustó muchísimo ponerlo, porque justamente Patricia Aridgis nos va a hablar de ese tema. Y pues al fin historiadora, al fin buscadora de imágenes, pero no, antes. La otra es de las pocas, no digo la única, porque aquí también conocedora de la fotografía del siglo XIX por todo lo que posee, de las pocas donde he visto el retrato de una gorda, ambos hermosos, ambos en su condición. Vamos a la siguiente, y luego en esta cuestión de esta constelación, presentar quienes vienen detrás de ellas,
no quiero, porque es la contemporaneidad, son ustedes. O sea, quizás puede estar más cerca de lo que ustedes hacen, o lo que ustedes observan, o lo que forma parte de un mundo que perciben con una sensibilidad joven. ¿Sí? Entonces, bueno, los nombres también son muchos, los vieron en la constelación, y hasta eso a mí se me barren. Quizás también en esto Lourdes y Patti, que tienen contacto con las nuevas creadoras, tienen un repertorio muy grande que yo en la constelación reduje, pero pueden estar mirando esa colectiva Punto Ciego, que estuvo en Querétaro con un trabajo muy beligerante, muy potente. Está también el trabajo de Ana Casas, paradigmático en la cuestión del cuerpo materno, la maternidad y el parto, el embarazo, la experiencia de la maternidad vista por esta gran creadora. Está también Lisette Arauz, con esta mirada hacia lo diverso en las familias, y solamente les destaqué algunas de con las que yo estoy más familiarizada, y está la que ustedes pueden ver abajo a la izquierda, está Sonia Madrigal, muy potentes porque habla del cuerpo de las desaparecidas. Hasta aquí lo dejo para que introducirla, solamente presentarles este panorama, esta constelación, y la voz la tienen pues las estrellas de esta presentación, que son las fotógrafas. Gracias, Muchas Patti. gracias. Gracias. Vamos a pasar el video, un video el primero, por favor. Es de la obra de la fotógrafa Lourdes Almeida. Y después tendrán un tiempo para que nos conversen. Pues muchísimas gracias. No sé si se pueda seguir pasando, pero sin sonido, porque sería muy lindo y acompañaría Sí, lo que por voy favor, a decir. Si le Pues, quitas el sonido.
agradezco mucho a la doctora Oliva López Sánchez, a la FES Iztacala, esta invitación, y me siento hasta cohibida de compartir este conversatorio con estas doctoras y con mi colega tan admirada, Patti Aridis. Bueno, pues voy a iniciar, no lo van a pasar. El video, Dul, por favor. Si se puede seguir pasando, porque creo que enriquece. Sin sonido nada más sin sonido. Mi participación es muy breve, y aquí hablando de medicina del cuerpo, verán que estoy afónica, que traigo en los ojos perrillas, que uso 25 lentes para hacer las cosas, me pierdo siempre. Bueno, pues así es la vida, ¿verdad? Este cuerpo nos tocó, y eso no nos limita ni ser ruquitas ni nada, a seguir trabajando y adelante, porque veo muchas caras de jovencitas y de jovencitos y jovencites, y como se habla hoy, y me da muchísimo gusto, y ustedes hoy son los importantes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, la fotografía no solo es un documento de la realidad, sino también de la fantasía. ¿Acaso podríamos decir lo mismo pasa con el cuerpo? La ficción fotográfica recupera el antiguo mito de la divina Derceto, quien, frustrada por un castigo que le impone Venus, envidiosa de su belleza, se arroja al agua, en donde se convierte en mitad mujer y mitad pez. El relato ha sido engrandecido a través de leyendas y representado de muchas maneras diferentes. Ahora tenemos el mito metaforizado a la orilla del mar, con elementos reales, igual que la híbrida Derceto. Realidad y ficción se confunden en la fantasía. Este proyecto tiene que ver con la niñez y la literatura, la epopeya homérica, la Odisea, el regreso de Ulises a su reino de Ítaca, que nos leía mi madre de niños, y también con personajes de la mitología griega. El escritor chileno Nelson Oxman escribió refiriéndose a este mismo. Una de las intenciones principales de Lourdes Almeida es mostrar el cuerpo femenino desvinculado de la carga ideológica que le ha conferido la cultura moderna. Los cuerpos femeninos vuelven a ser los propuestos por la cultura clásica. No se alude al sexo ni al cuerpo femenino como un objeto de consumo, sino más bien como una posibilidad de establecer un vínculo entre ilusión y realidad. Las hijas de Níobe. Apolo asesina con sus flechas a las hijas de Níobe, hija de Tántalo, todo por su soberbia. Aunque era la nieta de Zeus, al ver los cadáveres de sus hijas, se convierte ella en piedra. Y por ahí andan los cadáveres, son unas mujeres que están tiradas en el mar, todas volteadas. Las amigas de Nausicaa. Nausicaa es la primera de su pueblo en encontrar a Odiseo, y es ella la que lo lleva al palacio de manera algo indirecta para pedirle ayuda a la reina. Su padre, el rey, ofrece su mano en matrimonio a Odiseo, lo que habría estado bien de no haber sido porque éste ya estaba casado. El nacimiento de Afrodita, quien surge de la espuma del mar, y en otras mitologías es el nacimiento de Venus, porque se repiten en diferentes mitologías. Pandora. Pandora, según la versión más común del mito, fue responsable de abrir la caja, originalmente una caja, después no sé por qué se dijo caja, que le fue dada por los dioses y que contenía todos los males, liberando en el mundo todas las desgracias que aquejan a la humanidad.
Lo último que queda en la caja antes que Pandora la cierre es la esperanza. Galatea es una de las grandes celebraciones en honor a la diosa Afrodita. Pigmalión, que la esculpió, suplicó a la diosa que diera vida a su amada Escatota. Yo la interpreto como una escultura cubierta con una tela. Parténope en Campania, y por cierto, yo les traigo unos regalitos, siempre postales. Este es Parténope en Campania, para quien les interese tener una postalita de este barco. Odiseo, cuando viajaba en barco de regreso de la guerra de Troya, halló a las sirenas y para evitar su impunidad ordenó a sus tripulantes, según consejo de Circe, que se taparan los oídos con cera para no poder escucharlas mientras que él se ató al mástil del barco con los oídos descubiertos. De esta forma, ninguno de sus marineros sufrió daño, porque no oyeron música alguna, mientras que Odiseo, a pesar de que había implorado una y otra vez que lo soltaran, se mantuvo junto al poste y pudo deleitarse con su música sin peligro alguno. En consecuencia, las sirenas se arrojaron al mar. El cuerpo de Parténope fue llevado por las olas hasta la playa y allí fue enterrada con múltiples honores. En su sepulcro se instaló después un templo. El templo se convirtió en pueblo y finalmente el lugar donde fue enterrada esta sirena se transformó en la próspera Nápoles, llamada antiguamente Parténope. Hay múltiples crisálidas que son mujeres cubiertas, que de ahí surgirán hermosas mujeres. Hay diferentes estereotipos de belleza según las culturas del mundo. En algunas regiones como Etiopía y Nueva Guinea, las tribus se provocan cicatrices que emulan distintos patrones para adornar sus cuerpos. Estos tatuajes son realizados con cuchillos y se consideran un símbolo de belleza. En los pueblos indígenas, el estereotipo de belleza es distinto. La mujer ideal tiene que ser robusta y fuerte para cargar a sus hijos y trabajar en el campo. Abro comillas. Hay una violencia real hacia la mujer para que no acepte su cuerpo y está promovida únicamente por los intereses comerciales, dice la psicóloga y feminista británica Susie Orbach, autora de varios libros como Fact is a Feminist Issue y Bodies, etc. Y bueno, yo agradezco mucho su atención. Nada más quiero decir, aclarar, yo hago fotoconstruida y siempre hice fotoconstruida, que es esto que están viendo. Yo provoco las cosas, las creo primero en mi mente y luego las realizo, pero después no sé qué me pasó. Y yo empecé a incursionar de repente en fotografía documental. Yo creo que tiene que ver con el compromiso que sentimos algunos fotógrafos con la sociedad. Y he realizado algunos proyectos documentales. Y realmente hay una gran diferencia entre el trabajo que yo hago y el de mi colega, que es documentalista, pero con una carga emocional importantísima. Y bueno, pues agradezco mucho y si mejor dejamos, así tienen algunas preguntas y por supuesto a quien le interese traigo para todos algunas postalitas. Muchas gracias por su atención. Vayan anotando sus preguntas. Vamos a pasar a la presentación de la fotógrafa Patti Aridgis y después vamos a establecer un diálogo porque así está planeado. Por favor, Dul.
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muy honrada y agradecida por la invitación de la doctora Oliva, pues muy honrada y también contenta de compartir esta mesa con pues mis amigas y admiradas Patti Macé, Lourdes Almeida, pues ¿qué les digo? Pues estoy muy contenta. Entonces, pues yo les voy a leer también un texto en relación a esto de la serie que yo titulé Mujeres de Peso. Mujeres de peso. Percibimos el mundo a través del cuerpo que habitamos. Volumen, estatura, tamaño de las extremidades, etc. Pero también el mundo nos aprecia o no por nuestro cuerpo, si somos mujeres u hombres, por el género, por la edad, lo que está determinado como bello, como atractivo socialmente hablando. Nuestro cuerpo no es solo el espacio desde donde llegamos a experimentar el mundo, sino a través del cual los demás nos perciben. El cuerpo es entonces una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. De ahí que la forma de mirar el cuerpo no sea igual en las diferentes sociedades. A partir de esta premisa, realicé una serie de retratos y desnudos a mujeres en coparticipación con ellas, con base en un pequeño cuestionario donde me expresaron la percepción que tienen de su propio cuerpo y lo que opinan de los cuerpos que son considerados bellos. ¿Por qué mujeres? Porque considero que no es lo mismo en esta sociedad de apariencias ser una mujer gorda que un hombre con las mismas características. Hay una exigencia mayor hacia la apariencia femenina. En la mayoría de las imágenes, las mujeres cubren su rostro para destacar su figura, con el propósito de reforzar la idea de que no solo la cara nos da identidad. En todo caso, ¿por qué es normal, entre comillas, cubrir el cuerpo y el rostro no? ¿Qué nos provoca ver cuerpos desnudos, gordos, sin que veamos su cara? O simplemente, ¿qué nos provoca ver mujeres gordas? Mujeres de Peso intenta confrontar al espectador sobre los estereotipos de belleza femenina, la manipulación que existe en ese sentido acerca de los valores ficticios con los que la sociedad tiende a jerarquizar a las personas según su apariencia. Tiene más valía una joven por ser joven, una chica delgada por ser delgada, una mujer sin arrugas y pliegues en la piel que una que sí los tiene. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues empezamos el diálogo. Vayan pasando sus preguntas, pero de momento a mí me parece que estamos frente a dos miradas de dos tipos de belleza. Tal vez uno mítico, hasta cierto modo hegemónico, y una estrategia, una mirada estética de esos cuerpos abyectos o considerados abyectos desde patrones hegemónicos de la belleza. Pues a mí me gustaría empezar a lanzar algunas ideas disparadoras para la conversación con ustedes. Y ya que te tengo aquí cerquita, Patti, yo sé que tu trabajo ha sido sobre todo con mujeres. ¿Cuál es el compromiso político y polémico de retratar a las mujeres en escenarios no digamos como cotidianos, sino de excepción? En la cárcel, en trabajos invisibilizados, desde sus cuerpos, que adecuadamente, me parece de manera brillante, hablas de peso. No los estás adjetivando. ¿Podrías comentarnos más al respecto? Bueno, yo creo que la fotografía documental principalmente tiene un gran compromiso social. Para mí hablar de estos temas es hablar también de mi propia historia, porque soy mujer, porque siento muchísima empatía con las mujeres que fotografío, me siento identificada, de alguna manera al contar sus historias cuento la mía propia,
y creo que sí hay un compromiso social y político fuerte en este sentido, ¿no? La fotografía es una gran herramienta, es algo que si en algún momento dado mueve conciencias o mueve emociones, porque quizá conciencias es muy pretencioso, pero emociones, ya es un gran paso y sí tiene como ese rol social y político importante, ¿no? Y bueno, retomando esta frase feminista de lo personal es político, creo que pues aquí aplica bastante bien. Lulú, yo ahorita ya tengo preguntas para ustedes. Es la misma. Sí, Pensé que nada más tenía que ver con Patti. No, tú adelante, porque yo creo que aplica en términos de cuál es tu referente político y polémico cuando construyes estas obras sobre lo que es la belleza, pues, la estética. Como yo dije, tiene que ver con mi niñez. Yo crecí entre mujeres. Mi mamá es la última de 10 hermanas. Mi padre tuvo 5 hermanas mujeres. En mi familia hay muchísimas mujeres. Entonces, no nada más es hablar sobre sobre mí, sino sobre todo mi linaje. ¿No? Estos cuentos, estos mitos, yo crecí entre mitos de mujeres reales y no reales. Pues es lo que yo diría. Ahora, yo también tengo un proyecto que se llama Mujeres de Cuerpo Entero, que son retratos de mujeres que hice durante toda la década de los 80s. ¿Por qué? Porque nos identificamos con nosotras mismas, y en mi proyecto de Mujeres de Cuerpo Entero hay otras. O sea, mujeres que decidieron ser mujeres, que no nacieron mujeres. Yo me hago bolas con tantas clasificaciones que hay ahora, ¿no? Pero me encanta la inclusión. Gracias. Hay varias preguntas. ¿Cómo consideran que la fotografía del propio cuerpo podría ayudar a la autoestima? Muchísimo, es catártico. Tenemos que aprender a querernos, la verdad. ¿Por qué nos tenemos que parecer a esas anoréxicas? Pues no, tenemos que aprender a querernos como somos. Y ¿por qué no? Como Patti, bueno, Patti hizo este maravilloso ejercicio y yo escuché a algunas mujeres cómo aprendieron a quererse, pero a través de las fotografías de Patti. Bueno, para mí ha sido, sobre todo esta serie, un gran aprendizaje, porque pues no solo fotografié a las mujeres, sino conversé por horas con ellas. Entonces, lo que yo aprendí con ellas fue enorme. Por ejemplo, a decir sin tapujos la palabra gorda, ¿no? Gorda es una palabra que tiene una connotación negativa, y entonces para aminorar esa connotación negativa utilizamos eufemismos, ¿no? Entonces es la gordita, la llenita, y decir alto o decir bajo de estatura o decir delgado está bien, ¿no? Porque es una característica. ¿Y por qué no gorda es una característica? Entonces yo aprendí con estas mujeres que fotografié, que han sufrido violencia permanente, a veces sutil, a veces una directa, que hay que aprender a mirarse todo el tiempo en el espejo, aceptar el cuerpo que tenemos, que el cuerpo es nuestra vida, ¿no? Es con lo que transitamos durante toda nuestra vida, y que es hermoso sea cual fuere nuestro cuerpo, ¿no? Eso es muy importante y no es un cliché. Y a mí me cuesta, no crean que yo todos los días digo qué hermosa soy. A veces me veo en el espejo y digo, ay, en la torre, porque tenemos introyectados estos discursos horrendos sobre que solo el cuerpo delgado y joven es bello. Y entonces envejecer es una vergüenza, engordar es una vergüenza. Entonces, entonces nos estamos ocultando todo el tiempo las mujeres, ¿no? Las canas, las lonjas, todo nuestro ser lo ocultamos, porque ante la sociedad hay cosas que no se permiten y que nosotras nos adjudicamos.
Entonces es un proceso constante que tenemos todas las mujeres que todas las mujeres que están en ese proceso de autoaceptación, porque tengamos el cuerpo que tengamos, siempre estamos como pensando que estamos en falta y que necesitamos agradar al otro, ¿no? Entonces es muy muy fuerte, y pues yo los invito a que sí hagamos ese ejercicio constante de autoestima, y que no una mujer tiene valía por la apariencia, sino hay otros valores, ¿no? Y en esta sociedad priorizamos la apariencia, que es muy fuerte. Bueno, yo creo que un cuerpo de peso es bello, tú lo logras comunicar en estas maravillosas imágenes. La exposición estuvo en el Centro Nacional de la Imagen, y bueno, con unos tamaños enormes, con una belleza. Aquí tenemos afuera 5 imágenes, una degustación, y realmente hay una belleza, una estética del cuerpo, ¿no? Hay más preguntas. ¿Cuáles son? Mío sobre esto que comentaron, para no dejarlo pasar. Una aclaración que hacía Lulú, decía, yo he hecho fotografía construida. ¿Qué fotografía? Habría que preguntar si tendrían que llevarse eso también ustedes. ¿Qué fotografía no es construida? ¿Verdad? Desde el momento que está uno con un aparato, se coloca por acá, como yo estaba por aquí, me coloco desde arriba, desde en picada, me coloco donde hay mucha luz, donde hay baja luz, todo lo que hace Patti Ariges, que podríamos llamar en fotografía, en términos muy simples, documental, es también construida. Ella la construye a través, hay alguien que mira, y mira desde un punto de vista específico. Entonces, ciertamente, ella bien aclaró, Lulú, que es está todo preparado para la escenificación, pero también en lo que hace Patti, y muchos documentalistas, hay todos unos grandes discursos sobre eso, la fotografía, exactamente, tenemos y esta otra menciona esta cuestión. Hay un fotógrafo que tenemos en el archivo de la Fototeca Nacional, Nacho López, La Venus se va de juerga, y la otra, La Bella paseando por la Alameda, donde se ve esta cuestión del machismo y la mirada masculina terrible. Ahora bien, acá hay una cosa que también quiero ponerlos a ustedes a reflexionar, y porque ustedes yo creo que tendrían mucho que decir. En estos nuevos relatos, en estas vinculaciones, inquietudes sociales, políticas, que se han filtrado entre el conocimiento fotográfico y la reflexión de la fotografía, a partir del 68 hubo la reflexión, y se dio, y seguramente Lourdes fue testiga muy cercana de todo esto, la cuestión de la mirada masculina, female gaze, fue acuñada para los estudios de cine por Laura Mulvey, y entonces ella generó todo un discurso, que en el sustrato de todo este discurso está el psicoanálisis. Quienes la reflexionan dicen, sí, el inconsciente. Cómo inconscientemente también se filtran estos mensajes de belleza, estos mensajes de cuerpo, estos mensajes de estética. ¿Qué es estético? También. ¿Qué es estético? También ustedes lo pueden reflexionar. Esa es una pregunta que podríamos… Les preguntan, ¿cuál es su concepto de estética y belleza a las fotógrafas? Todo. A mí… tengo 50 años de ser fotógrafa. ¿Por qué escogí a estas modelos que son cuerpos robustos, no son flacas? Pues porque era lo único que tenía a la mano, ¿verdad? Éramos un grupo de amigas que hace ya más de 30 años nos íbamos de retiro al mar para pasarla bien, y con ellas tomé la decisión de hacer este proyecto. Pero, a ver, como ellas son todas muy clavadas en eso de las dietas, pues eran robustas, pero no se dejaban ser gordas. Pero para mí, un cuerpo robusto y gordo es súper estético,
todo es estético, es buscar la luz, el encanto, el encuadre, todo es estético. Bueno, yo creo que la belleza está en quien mira. La belleza es un constructo social, entonces consideramos como bello aquello que es impuesto, entonces hay que romper en ese sentido con esos conceptos, porque la belleza nos pasa cuando nos enamoramos, ¿no? Vemos a nuestra pareja y la vemos con una mirada y interpretamos lo que estamos viendo como hermoso. Digo, luego nos desenamoramos y vemos cada cosa pero ahí es, digo, la belleza está en la mirada, ¿no? Y nosotros podemos ver bello lo que queramos ver bello. Hay una pregunta, bien, bueno, todas están súper interesantes y quiero leerlas todas. ¿El arte mítico de las primeras fotografías podría representar la cosificación actual de las mujeres? ¿En qué punto el cuerpo femenino ha perdido su representación real en el arte? Bueno, yo lo dije, que no, que definitivamente y lo dijo también Nelson Oxman, en paz descanse, que ahí no están cosificadas, ahí están desprovistas de esa cosificación, están en el mar, disfrutando. A ver. Hay un elemento que a mí me parece que es lo que hace común el trabajo de ellas, que parece que es muy distinto, pero esa libertad, esa mirada, esa expresión del cuerpo en libertad, tanto en esa materialización de la sirena como en esta libertad de los cuerpos de las mujeres. Algo que también para ustedes, y quien está en psicología y estas cuestiones más dentro de la neurociencia y estas cosas, como a mí hay que reflexionar mucho ambos trabajos. Uno tiene como mucha poética, mucha lírica, toda esta evocación a la leyenda, y el otro como impregnado de una realidad que la tenemos cotidianamente, parecen también una fuera de lo cotidiano y la otra dentro de lo cotidiano, pero algo que me llama la atención y habría que reflexionar, no lo he pensado, más que dije, caramba, hay una cosa que en Patti domina, pero no es totalmente, se aplica a todas. Ellas muchas veces no están mirando a la cámara. Ella dice, ocultan el rostro porque su identidad está en el cuerpo. Yo también diría, ser miradas y que una mujer se pose para ser mirada, en términos de este discurso de la mirada para el otro, para el hombre, dado que ha sido el hombre, o dentro de un discurso radicalizado, también esencializado, los hombres mirando a las mujeres, ellas niegan ese mirar y voltean. Cuando uno revisa fotografía, historia de la fotografía y la construcción visual de una foto y un retrato, sobre todo en un retrato, uno busca que se devuelva la mirada, y cuando no devuelve la mirada quien está posando, uno empieza a inquietarse. ¿Por qué? Porque no hay ese diálogo de ida y vuelta, se rompe. En ese sentido también me gusta, porque digo, se impone. Hay una actitud de autodefinición en ambos casos. Te preguntan, Patti, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Cómo te acercaste a ellas? ¿Cómo lograste que participaran? Bueno, yo normalmente lo que hago en mis proyectos es que pues pido así abiertamente si alguien conoce una persona con ciertas características, ¿no? Cuando hice un proyecto sobre niñeras, y también habría así como la posibilidad con amigos, con amigas. Lulú muy amablemente incluso me puso en contacto con su nuera para fotografiar a la nana que cuidaba a sus nietas, en fin. En el caso de las mujeres de peso, pues sí habría esa posibilidad con amigas, amigos, pues corrí la voz y así fui encontrando a las mujeres, e incluso hay ahí chicas, porque también me di a la tarea de salir a la calle. O sea, cuando uno está con un tema en mente, todo el tiempo está en ese asunto, ¿no? Entonces salí a la calle y me di a la tarea de abordar así, que no es como mi proceso creativo
o sea, más bien es de establecer lazos y de hacer fotografías una y otra vez, de varias sesiones, pero en el caso de una parte de este proyecto fue hacer fotografías en la calle. Entonces me iba a la calle y les decía a las chicas: hola, soy Patricia Aridgis, soy fotógrafa, estoy haciendo una serie sobre la percepción del cuerpo, quisiera ver si podemos platicar un poco. Y entonces, pues para mi sorpresa, la mayoría me dijeron que sí. Y entonces les hacía una breve entrevista sobre qué opinas de tu propio cuerpo, si has sufrido alguna agresión por tener un cuerpo gordo, cómo te relacionas con tu cuerpo y tu sexualidad, qué pasa con el asunto laboral, con tu pareja, con tu familia. Y de pronto salían frases de ahí o ideas de ellas o historias lapidarias, ¿no? Donde me decían ellas cosas terribles. Y al principio, pues, varias de ellas hablaban de clichés, no, pues la apariencia no importa, lo que importa es lo de adentro y cosas de ese tipo, pero le rascábamos tantito y las historias eran terribles. Así fue como las encontré. Bueno, aquí ya ha contestado alguna pregunta, la voy a hacer, quiero hacer todas. ¿Cuál fue la opinión de las mujeres que posaron sobre sus fotografías? Eso fue súper conmovedor, porque expuse la serie en el Centro La Imagen y ahora en Querétaro. Yo tenía mucho temor, porque uno les muestra las fotos en el momento ahí en la cámara, en el display de la cámara, pero no es lo mismo que mirarse así de tamaño natural y pues que además otros las van a mirar, como dice Pati. Entonces yo tenía mucho temor de su reacción y la verdad fue muy conmovedor, porque pues todas me dijeron que se habían gustado como yo las había mirado. Una de las chicas me dijo que se había ido al baño a llorar porque estaba muy conmovida. Entonces, para mí esta serie, y he hecho varias sobre mujeres, ha sido muy, muy gratificante, la verdad. Ahora que estuve en Querétaro, después de que, se hizo la inauguración y hubo una mesa redonda breve, y al final varias chicas se acercaron a mí y me abrazaron y lloramos, porque creo que sí hay, pues como he hecho una especie de fraternidad con varias de ellas. Entonces ha sido para mí, la verdad, una serie que me ha dado muchísimo en ese sentido. Sí, quienes hemos estado de este lado, perdón, nos hemos sido testigos de cómo ella arranca mucho voces, levanta las voces y quieren hablar. Ahora, una cosa que también quiero señalar: Pati Aridgis viene del periodismo, de la comunicación, de los estudios de comunicación, y Lourdes Almeida viene del diseño. Entonces son dos lenguajes distintos, eso también es importante para considerar. Sí. Afuera está el video, una suerte de antropología visual que acompaña a la obra de Mujeres de Peso y que ustedes pueden ver allá afuera. Una pregunta para Lulú: ¿qué representa el velo negro en las series de fotografías que se proyectaron? Quien hace la pregunta notó el cambio de colores, blanco y negro. Bueno, tiene blanco, una cantidad de simbología. No tiene ningún significado, solo es estético. La playa en la que yo trabajé, sí es a propósito, la playa en la que yo trabajé, la arena es negra y hay piedra caliza negra. Entonces yo quería jugar con eso, simple y sencillamente estético. Pero es cierto que también en esa cuestión estética hay referentes culturales. Y yo le decía, es como el teatro griego. Bueno. Sí, y claro, blanco y negro, y uno está mirando el cine griego. A ver, ahí, fíjense algo bien interesante. Ahí está mi inconsciente familiar. Yo vengo, la mitad de mi familia es de España. Todas mis tías siempre estaban vestidas de negro. Yo me he visto todo el tiempo de negro. Hay algo del inconsciente. ¿Cómo es que podemos dar vida a las fotografías? En este sentido, observando realidades alternas a las que la cultura pues nos impone. ¿Cómo podemos dar vida a esas fotografías? Yo plantearía
tienen vida esas imágenes. La gente, la mirada, la gente que las ve, las hace vivas. Les preguntan también por las emociones que ustedes mismas les evoca su propio trabajo. ¿Qué les evoca? Bueno, yo ya lo comenté un poco con esto de Mujeres de Peso. A mí la verdad es que la fotografía me ha dado muchísimo. Creo que la fotografía va mucho más allá del acto de tomar una foto, de oprimir el obturador. Lo que está alrededor es riquísimo. Conocer a alguien, conocer su historia, acercarse, establecer lazos, todo eso es muy emotivo. Creo que es a mí lo que más me ha dejado la fotografía, y que sí, al ver una imagen que pues a lo mejor el que está mirando no sabe lo que hay detrás, yo miro algunas de las fotografías y conozco a las chicas que están ahí fotografiadas y sé su historia, y pues me emociono más que por la propia fotografía, por la historia que hay detrás. La fotografía es emoción. Yo al hacerla tengo una emoción y me encantaría también provocar emociones con ustedes, con los espectadores. Fíjense que en esta cuestión me gustaría añadir que para la cuestión de los estudios y quienes han analizado también la fotografía desde el punto de vista incluso marxista antes, no me estoy refiriendo a los 90, 70, esta cuestión de una reflexión que se hizo un estudioso, escritor, ni siquiera, bueno, también hablaba de fotografía, y Michel Tournier escribía sobre fotografía, tenía amistad con muchos fotógrafos, y Michel Tournier se preguntaba en los 90, ¿existe una mirada femenina? Ahorita ya el término habría que actualizarlo, pero entonces, ¿qué decía? ¿Qué identificaba con lo femenino? La mirada de amiga. Y yo creo que en ambas se ve también esta cuestión de la mirada de amigas, es algo común, aunque se expresan de manera distinta, es la mirada de amiga. Ciertamente hay un planteamiento esencialista que ahora se criticaría, pero entonces, ¿qué decía Tournier? Es que el hombre, decía, era radical, la cámara nació como un instrumento depredador porque lo inventó el hombre, así de radical. Y entonces, como es un depredador, simbólicamente caza a su presa con la cámara, no la posee materialmente, pero sí simbólicamente. Muy propositivo y muy para que lo reflexionen también ustedes con un lenguaje actual. Una pregunta para Lulú Almeida. No sé mucho de fotografía, pero conforme pasó su video, mi mente formó una historia. Me gustaría saber, la secuencia de fotos, ¿son una historia como la imaginé o están aisladas? ¿Hay algún mensaje social? Son una historia, pero cada quien se cuenta su propia historia. Yo puedo tener la mía y cada espectador va a tener la suya. Preguntan sobre cómo se inspiran en su trabajo, ¿de dónde nace la inspiración? La inspiración viene, me van a odiar, de la disciplina. Si tú trabajas mucho, siempre hay inspiración, siempre surgen temas nuevos, y creo que Pati va a estar de acuerdo conmigo. Incluso para la investigación también. Sí, yo coincido con Lulú, que sí hay, a medida que uno está investigando, escudriñando en un tema, más se apasiona, más se enamora y más se inspira, ¿no? Y bueno, si ustedes, hay fotografías que yo quisiera destruir, que nunca mostrar, porque pues cuando uno empieza a explorar una serie, no es que uno haga fotografías maravillosas la primera vez, va como se hace en la investigación, y como creo que haría cualquier creador, por ejemplo, un escultor, un pintor, ¿no? Va uno esbozando hasta que se va acercando a la idea, y ya llega como lo que uno más se acerca a lo que uno quiere. Oliva, si me permites, nada más para que no caiga en desmemoria el proyecto precedente que tú hiciste y que presentamos, que tuve también el gusto con Pati Aridgis, de un proyecto en el que el relato fue lo esencial para presentar fotos
imágenes que ustedes capturaron, muchos de los que quizás estén aquí participaron mandando sus imágenes. Entonces, ¿qué se hizo y cuál fue el chiste y todo el reto de ese proyecto? Elaborar un relato, que es mucho también lo que se trabaja ahora en este momento de contar historias, relatar, armar un discurso, armar un portafolios. Fíjate que no, un portafolio es diferente. Un portafolio es una serie de cosas inconexas que no cuentan historias. El signo de nuestro tiempo es contar historias. Les preguntan sobre la violencia. Hay una pregunta que no entiendo, a lo mejor no estoy leyendo bien, pues, ¿cómo habitar espacios violentos como lo es la mediana, o quiere decir la medicina, perdónenme, desde la resistencia y el amor al cuerpo? Repito, ¿cómo habitar espacios violentos como lo es la medicina desde la resistencia y el amor al cuerpo? Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, yo creo que hay espacios violentos no solamente en la medicina, que desconozco cómo sería eso, pero hay espacios violentos hasta en la familia. No, claro, eso es otra cosa. Con eso trabajamos ahora, Pati. Sí. Nosotros desde nuestro colectivo de Patchwork Healing Blanket, la manta de la curación, ese es el tema. Contra la violencia a la mujer y a los niños y contra la violencia a la madre tierra. Pero la pregunta en sí no la entendí. Sí, creo que estamos en un proceso de cambio bien importante, ¿no? Hace unas décadas se tomaba como normal, se naturalizaban la violencia, la microviolencia, incluso cuestiones muy fuertes que venían incluso desde la familia y que no se hablaba, ¿no? Entonces creo que estamos dando un paso gigante con esto de manifestarlo a través del arte, a través de marchas, a través de un montón de expresiones que ahora y espacios que tenemos las mujeres para decir ya estuvo, ¿no? A lo mejor también Oliva podría reflexionar desde lo que ha localizado en archivo con las fotografías, pero yo estoy pensando en lo que mostró un cuadrito de las fotografías, la Castañeda. Yo muchas veces las veo en el archivo y digo, híjole, acá hay violencia, hay una mirada violenta, hay un abordaje violento, porque está transgrediendo esa dignidad, esa integridad de la persona, y hay un abuso también. ¿Por qué? Porque tras esa desconexión con la realidad en el grado en que sea, están usando esos cuerpos, ¿no? En términos médicos. No olvidemos que todos los hospitales, desde que y antes de la invención de la cámara fotográfica, siempre había un grabador, y digo grabador porque era hombre, y siempre era la necesidad de plasmar la imagen de ese cuerpo como evidencia de lo patológico. Entonces, esa es una violencia, porque podríamos decir, bueno, y estos cuerpos que también están expuestos en una desnudez, la intención es otra, es una intención estética, es una intención de reivindicación, es una postura política muy fuerte de también hacer una contracultura de la hegemonía, ese mainstream de lo bello, ¿no? Hay una pregunta también interesante, esta es para Pati, dice, ¿qué opinas sobre las campañas de publicidad que incluyen a personas gordas? Me sentí representada con el trabajo de Patricia. Gracias. Creo que no estoy tan segura si están hechas con una buena intención. O sea, de pronto hay como esta idea de, sí, vamos a ser incluyentes, pero también en eso hay ciertos estereotipos. Sí, vamos a mostrar mujeres gordas, pero que sean curvy, ¿no? Porque entonces esas sí son bellas. Entonces, creo que sí hay como algo medio falso en esas publicidades, que, bueno, pues nos invitan un poco a la reflexión, pero no estoy tan segura que sean como de buena lid, la verdad. Y sobre ese punto, ¿de qué manera se normaliza la violencia en los cuerpos diversos? ¿Cómo propondrían una resistencia para esa
imposición de la violencia. Mira, para mí es violento ver una anoréxica, muy violento. Las flacas, es muy violento. Cada quien, es violento que te quieran imponer algo. Y ya viendo, ¿se acuerdan de la campaña de Benetton? En la que sí sacan una anoréxica que se le cae el pelo. Es tremendo porque las anoréxicas se ven en el espejo y se ven gordas, no se ven como son. Bueno, y también uno siempre quiere ser lo que no es. A ver, por hablar de eso, por eso hay que querernos. Si tienes el pelo lacio, lo quieres chino. Si tú estás, a ver, una mensada. Perdonen, yo todo lo hago personal. Mis nietas son sin cadera, así como cuerpo europeo. Ellas siempre dicen que mi cuerpo es bonito y yo siempre digo que el de ellas es el bonito. Así es la vida. Yo creo que el asunto de que mencionó de Benetton, hay muchos ejemplos de esta cuestión de lo diverso, que como bien cuestiona Patti Aridgis, uno se preguntaría, ¿de veras? ¿Es auténtico? ¿Qué pretenden con eso? Yo creo que hay que respetar al otro y respetar su cuerpo. O sea, hay esta idea de que la gente se siente con derecho a hablar del cuerpo del otro por cuestiones de salud, muy preocupados por la salud del otro. La salud no es aparente. O sea, yo no puedo decir de aquí quién es sano y quién está enfermo nada más por verlos. Entonces, vemos una persona gorda y pensamos, está enferma. Y por su bien le voy a decir que baje de peso, ¿no? ¿A ti qué? O sea, que cada quien que se preocupe por su propia salud y por su propio cuerpo, ya cada quien decidirá si quiere ser gordo o delgado, o incluso hay cuerpos que con este afán de ser delgados porque la sociedad nos está imponiendo eso, estamos todo el tiempo pensando en, es que ya preocupados por la lonja y preocupados por lo que comemos y comiendo con culpa y categorizando los alimentos en los que son sanos y nos queremos atascar de lechuga porque entonces así voy a estar delgada. Entonces creo que vámonos respetando, pues, o sea, el cuerpo del otro no nos incumbe, así de fácil. Bueno, algo que pasa, y ayer reflexionábamos en la clase que tenemos de cuerpo, género y emociones, es que frente, las mujeres particularmente, frente al espejo y en la desnudez o ante nuestra propia desnudez, siempre somos un cuerpo en falta. Algo nos falta o algo nos sobra, pero siempre estamos comparándolo, ¿no? Y es esa imposición cultural tremenda, ¿no? Y que nos puede llevar a la infelicidad absoluta, ¿no? Ahorita Siempre. que tocaste el término desnudez, también en los 70 fue un asunto de John Berger, un crítico de arte marxista, que ellos matizaban qué es un cuerpo desnudo y qué es un cuerpo desvestido, naked and nude, y venía del arte. Todo un cuestionamiento que también aquí para ustedes va a dar mucho que reflexionar. Hay bibliografía, hay referencias, no hablo más porque hay muchas preguntas. Sí, hay otra más. A ver, voy a hacer, me cuesta esta letra. ¿Por qué en nuestra sociedad es diferente la percepción de un cuerpo gordo en hombres y mujeres? ¿La representación artística del cuerpo femenino afectó en aquella percepción o de dónde nace? Mira, qué curioso. Hay no recuerdo ahorita el nombre, hay un fotógrafo de Monterrey que hizo unas fotografías, están en esta serie que curó Ana Casas, de hombres gordos desnudos. Es Juan Herrera, creo. Buenísimas, se las recomiendo. Lo que pasa es que estamos más habituados a ver mujeres desnudas que hombres desnudos. Y la otra es la cultura mediática, el cine, que se ha reflexionado, y lo que yo les decía de Laura Mulvey, teórica que filtró su discurso hacia todos los niveles del feminismo,
estético, social, político, con esta cuestión de criticar el cine y cómo la mujer aparece en la pantalla, y eso en los 70. Y yo creo que también tiene que ver con la religión. O sea, desde las religiones el cuerpo está asociado a lo pecaminoso, a lo sexual, ¿no? Ver un cuerpo desnudo es sexualizarlo, ¿no? No puede ser un cuerpo desnudo natural, sino hay esta etiqueta de lo sexual y de erotizar el cuerpo. Entonces, yo entre estos mujeres que vieron, hay una monja, no está desnuda, es una mujer que está en su casa con un perrito, no sé si recuerdan, con una mujer vestida de rosa, y ella hablaba, cuando la entrevisté decía cosas súper interesantes, porque desde la religión hay que tener vergüenza del cuerpo, ¿no? Nos están diciendo que el cuerpo no es algo que hay que mostrar, porque hay que sentir vergüenza, porque es algo malo y es algo pecaminoso. Entonces, dos preguntas que dejé al final a propósito, porque me parece que con ellas vamos cerrando muy bien esta conversación, y por cierto ahí está su código QR para su asistencia. Dice, ¿qué sentimientos evoca como mujer el contar esas historias mediante imágenes? ¿Y cómo nace esa ya les preguntaron cómo nace el proceso creativo? Me parece súper interesante. ¿Qué sentimientos evoca como mujer el contar estas historias mediante imágenes? Bueno, en este caso hay historias de mujeres, pero también a veces hay historias de hombres. Los hombres también se han quejado conmigo, a mí que me encanta hacer estas series, y también me encanta contar historias de hombres y me encanta contar historias de otros. No me gusta ser muy amplia en ese sentido. ¿Qué sentimientos? A ver, soy chismosa, ¿eso ayuda? Eso responde, soy muy chismosa, me encanta contar historias. ¿Qué sentimientos evoca como mujer el contar estas historias? a mí me emociona muchísimo. O sea, la verdad es que me invita a seguir contando más historias de mujeres. Yo digo, no ha sido intencional que yo me enfoque más a contar historias de mujeres, pero en los últimos proyectos que he tenido, pues han sido así, y me emociona porque me veo reflejada, porque siento que de alguna manera estoy contando mi historia. Entonces, sí he aprendido mucho, me emociona mucho. Reforzando, bien dice Lulú Almeida, es necesario contar, pero también yo desde ese punto de vista más analítico diría, es que es reforzamiento de la identidad, mujeres mirando a mujeres. Exacto. Ese punto es interesante, justo, planteo la última pregunta y luego hago un comentario de cierre. ¿Cómo ha sido el camino para ustedes como mujeres para llegar al lugar donde están ahora en la fotografía? Igual que el de un hombre. Quien se esfuerza, querer es poder, y yo nunca he sentido que por ser mujer en el campo de la fotografía haya sido más difícil. Yo no creo que eso sea igual cuando las doctoras o las empresarias, pero como fotógrafa yo no lo he sentido. Pues yo coincido con Lulú. Yo comencé en el fotoperiodismo, que es un ambiente muy masculino, y la verdad yo siempre sentí fraternidad y apoyo de los hombres. Entonces la verdad me siento como en ese sentido bastante reconocida y agradecida, porque sí, arropada incluso, ¿no? Porque es un ambiente un poco rudo, ¿no? De a veces pues había que entrarle a los empujones y correr y ese tipo de cosas. Inclusive, igual que a Pati, yo me gusta, por metiche, he hecho cosas que no debía haber hecho, como hacer la primer foto de los presidentes en un encuentro iberoamericano, y yo tenía que usar una placa con tripié, imagínate, un formato grande. Pues nunca falta el fotoreportero que mete el pie para que
mover el tripié, y si en un formato grande se mueve 1 milímetro ya no te salió la foto. Pues todos los fotoreporteros amigos míos me protegían. Y en muchos casos, por ejemplo, cuando recorrí toda la frontera, que era peligroso, siempre colegas hombres me acompañaron. Yo he sentido mucho arropamiento de mis colegas fotógrafos. Lo que sí tengo que decir es que yo sí en algunas situaciones, cuando hacía fotoperiodismo sobre todo, por ser mujer sí sentía agresiones así de, por ejemplo, de guardias de seguridad, fue fuertísimo. Me acuerdo una vez cuando entraron los zapatistas al Zócalo, que a mí se me ocurrió la genial idea de separarme de mis compañeros para poder entrar, porque era un mundo de gente y era muy difícil, y de pronto cuando yo me sentí muy lista de irme por un camino que no era, o sea, por otra vía para entrar, uno de los chicos que estaba ahí protegiendo a los zapatistas me embistió así de una manera tremenda, me aventó hacia la gente, mi cámara fue a botar por ahí muy fuerte. Y también un día en el Día de la Libertad de Prensa, igual un guardia, o sea, no nos dejaban entrar, dimos portazo, todos corrimos hacia donde estaba el presidium, y a mí me agarró un guardia así de la blusa y me empezó a jalonear, una cosa horrible, ¿no? Ese tipo de agresiones, y yo creo que pues lo hacían por ser mujer, porque pues un hombre se pone ahí como al tú por tú, pero con los compañeros sí, muy bien. Bueno, también sabemos que en este país los fotoreporteros, los periodistas, pues hombres y mujeres son sumamente también agredidos. Sí. Más, así es. Y otra cosa con el relato, a propósito de fotoperiodistas, en una historia, la nueva historia del fotoperiodismo en México que escribió John Maras, tras bambalinas, el comentario: ¿por qué la portada es de una fotógrafa si la comunidad somos predominantemente hombres? ¿Por qué eligió la fotografía de Elsa Medina si somos nosotros los que hemos dominado el territorio? Y la otra cosa que comentó Lourdes Almeida, que me encanta, bueno, que no sabía, cuando hubo el club, Consejo Mexicano de Fotografía, en los 70 lo comentó, yo lo apunté porque es memorioso, que ella dijo, ¿qué dijiste? Y fíjate cómo se me olvida todo, me preguntan y digo que no sentí, miento con todos los dientes, ¿ven? Uno es bien mentiroso. Yo nunca quise pertenecer al Consejo Mexicano de Fotografía porque era el club de Toby. No dejaban hablar a las mujeres y yo dije, yo aquí, en este club, aquí no pertenezco. O también esto de que, no, pues como éramos mujeres y nos pintábamos las uñas, nosotros no éramos importantes como fotógrafos. Por ahí dijo una colega. En el periodismo de pronto también había periódicos, no sé cómo es ahora, que ¿cómo se llaman esto? Las asignaciones para las mujeres eran en cultura, en sociales y espectáculos. Sí, en la historia de la fotografía hay muchas mujeres que se quejan de eso. Y bueno, en la historia de la fotografía, ahí está el libro, las borradas de la historia. Así es. A nosotros ya nos tocó otra época, pero en el siglo XIX, borradas totalmente. Absolutamente, como en todas las disciplinas. Como asistentes, estaban ahí tras Así bambalinas, haciendo el trabajo duro. Pues yo les pido un aplauso sumamente grande y sentido para estas. Nos podríamos seguir toda la tarde, todo tiene el dios Cronos, no, es implacable. Agradecemos esta mesa, la verdad que ha sido muy linda, me parece en el mejor sentido y profundo de la expresión linda, en el sentido que nos hablan desde una estética, la resistencia también tiene una cara y puede ser la estética. Y creo que ha sido una muestra magnífica del trabajo de dos grandes fotógrafas de este país. Y ojalá les sigan en sus redes sociales y en los datos que nos van a compartir allá afuera. Muchas gracias por su atención. Les vamos a dar su constancia, por favor, maestro Oscar. Y
pues nada, ahí está su código QR. Vamos a tener media hora de break y regresamos a la 1 con la segunda mesa. Almeida. La siguiente, por favor, para Patricia Aritquis. Un fuerte aplauso. Y para nuestra moderadora, por favor, Patricia Mace. Y la foto, no puede faltar la foto. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos media horita para estirar piernitas.